nombre es Dulcinea Flores y voy a tener el placer de conversar con los invitados de esta mesa. Quisiera invitar, por favor, a la mesa a don Arnoldo García Cruz, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario de San Carlos Lempa, Tecoluca, y coordinador del proyecto de arte y cultura Lempa Arte. Por favor, pase a la mesa. También quisiera invitar, gracias. También nos acompaña a la mesa, por favor, Marixa Ayala, quien es la encargada del Centro Comunitario de Promoción a la Educación, el Arte y a la Cultura del sitio Cenízaro, Suchitoto. Y también quisiera invitar a Rogelio Miranda, quien es el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal del sitio Cenízaro de Suchitoto. Muchas gracias. Como les decía, para mí es un honor compartir con ustedes porque son el reflejo de una construcción de memoria viva que debemos conservar todavía y que es tan importante para dignificar a nuestras víctimas. Como palabras de bienvenida quisiera rescatar un anónimo que está plasmado en el Santuario de los Mártires Arcatao, que es un esfuerzo ciudadano por conservar y dignificar a nuestras víctimas. Dice, por mi memoria y mi sangre también corre la revolución y la justicia. Con su energía honro a las víctimas y sobrevivientes de la guerra, gracias por su valor. Son palabras anónimas que reflejan ese ahínco y esa necesidad de conservar nuestra memoria. En este caso, yo quisiera iniciar preguntando y después compartir con todos ustedes también las inquietudes que puedan tener. Estamos compartiendo la mesa con jóvenes, estimados y estimadas, y me parece que eso es sumamente importante porque son los que van a heredar este legado y que necesitamos conservarlos. Don Arnoldo, usted decía en el video en el que pudimos tener la oportunidad de escucharlo, que estaba buscando verdad, justicia y reparación. ¿Cómo usted considera, don Arnoldo, dentro de su asociación de Tecoluca y el coordinador de arte de cultura Lempa Arte, que están haciendo resistencia para lograr verdad, justicia y reparación? Buenos días. Primeramente, agradecer la oportunidad que nos da el IDUCA a través de este espacio de poder compartir estas vivencias que de alguna manera hemos tratado de ver resumidas en esos documentales que Audiovisuales UCA trabajó hace unos meses. Creo que en ese aspecto de la memoria histórica, de volver al pasado, de recordar todo eso que para muchos pareciera mentira, para otros dicen que es una farsa, para otros dicen que es falso, que nunca existió. Nos siguen vendiendo la idea de que aquellos que vivimos esa realidad, como bien lo contó nuestro compañero aquí al lado, parece ser que no existiéramos. Y al minimizar esa parte histórica que muchos vivimos en carne propia, de muchas familias fracturadas, de muchas familias divididas, de muchas familias que tuvieron que migrar fuera del país para poder salvarse y otros que lamentablemente no pudimos hacerlo por distintas razones. Creo, en relación a la pregunta que merecemos, ese reconocimiento. Somos una generación, nos estamos yendo, para ustedes jóvenes. Esa generación de la década, yo siempre repito esto donde tengo la oportunidad de hablar de temas relacionados al pasado, esa generación de la década de los 50, 60, 70, 80, nos estamos yendo. Estamos ya en nuestra etapa final de nuestras vidas.
a mis 56 años de vida, con esas lecciones, una lección de herida de guerra. Soy lisiado de guerra y veterano de guerra. Milité en el FMLN y no, lo digo con orgullo y no me avergüenzo y no me voy a avergonzar hasta el último día de mi vida. Pero sí creo que esa generación a la cual nosotros pertenecemos, creo que debemos dejar un legado en el corazón, el sentimiento humano de cada una de las nuevas generaciones, de que esa lucha de esa generación tuvo un resultado. No es cierto que no ha tenido el resultado esperado que, claro, no logramos lo que queríamos, pero sí logramos tener lo que hoy es El Salvador. Eso significa que si logramos hacer esto con una lucha digna, justa, en aquellos años 80, no me voy a enmarcar en la década de los 90, 2000, porque es otra historia. No somos la generación electorera. Debo dejar claro, nosotros, esa generación de los 50, 60, 70, 80, no somos la generación electorera, somos la generación que luchamos por la justicia, por la equidad y por ver una sociedad más justa y digna, por ver generaciones viviendo una realidad diferente a la que nosotros vivimos. Ustedes han visto dos realidades diferentes en diferentes puntos de nuestro país, Suchitoto y Tecoluca. Una realidad que marca la historia de lo que fue el pasado, que no es el pasado, puede ser el presente y puede ser el futuro si esta generación de hoy no se compromete sensiblemente y humanamente por los cambios sociales con justicia y equidad. Al hablar de reconciliación, de verdad, justicia, nos siguen revictimizando a las víctimas. Y no me voy a referir solo a este gobierno, me voy a referir a todos los gobiernos que iniciaron la posguerra en la etapa electoral. Siguen revictimizando a las víctimas, se nos sigue negando la verdad de esos hechos de lesa humanidad que son evidentes y que los vivimos aquellos que tuvimos en esos años. Yo apenas, cuando hablé de la masacre de Peñas en el volcán Chichotepec, en San Vicente Tecoluca, en 4 de junio del 81, ahí estuve yo. Ahí fue mi primer golpe de la vida al perder a mi parte de mi familia. Ahí ver a muchas familias también quedar sin vida, niños, niñas, ancianos, que no tenían nada que ver o no teníamos nada que ver con lo que en los documentos de las noticias hablan, de que éramos parte de la subversión, así se llamaba, así lo denominaban en aquellos años, la subversión, los subversivos. Era un operativo de limpieza, se trataba de eliminar a todo aquello que fuera contrario a la realidad que estábamos viviendo de injusticia. Recuerdo, y aquí se puede hablar, yo soy un hijo de una familia campesina que vivimos en los campamentos algodoneros. Ahí trabajábamos de madrugada hasta noche, regresábamos. Esa fue nuestra realidad. Entonces, al pedir justicia, al pedir reparación, no estamos pidiendo nada que no sea digno de merecer de aquellas víctimas que tanto daño le ha causado el Estado y las instituciones mismas del Estado que nos han privado de ese derecho de conocer la verdad. Y más ahora que difícilmente las instituciones del Estado no están al servicio de las mayorías vulneradas. Están al servicio del Estado, de defender los intereses del Estado. Y mucho menos en ningún gobierno, tanto de derecha, de izquierda, y ahora ya no digamos, y disculpen si me atrevo o incomodo a alguien,
pero estamos viviendo una etapa de transición política y social que estamos a las puertas de poder repetir hechos de ese tipo, tal vez ya no de esa naturaleza como en los años 80, pero sí hay otra forma que va a suceder de poder violentar esos derechos elementales de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Aquí el gobierno nos está victimizando o revictimizando, y si ustedes jóvenes que son estudiantes y estudian una carrera que es importante para poder ser útil y para poder contribuir a las transformaciones sociales de este país, ustedes saben que hay dos formas de revictimizar. Una es violentando tus derechos elementales aquí mismo donde estamos, en nuestro propio país, y la otra es vendernos aquella historia de que vivimos en un mejor país y que todos tenemos oportunidades, cosa que no es cierto. Sigue la migración hacia Estados Unidos. ¿Por qué sigue la migración? Revictimización. No hay empleo para los jóvenes. Los adultos mayores nos estamos quedando solos. Los jóvenes están migrando. Y ahora más aún nos siguen revictimizando porque se nos sigue vendiendo la migración legal. Ustedes saben que a diario el Ministerio de Trabajo está vendiendo ofertas de empresas de Estados Unidos, de Canadá, que vienen a comprar la mano de obra barata. Es una forma de revictimizar y que no se nos está vendiendo la idea de que estamos en un país mejor, en donde las oportunidades para poder vivir mejor y para poder vivir en un país de primer mundo están creadas. ¿Por qué se está vendiendo mano de obra barata a empresas que explotan a nuestra gente en otros lados? ¿Es eso derecho humano? No nos está abriendo oportunidades para los jóvenes para que puedan laborar dignamente aquí. O sea, nos están ofreciendo oportunidades fuera. O sea, solo allá. Entonces, no quiero decir que no sea bueno. Es una oportunidad, pero es una forma de revictimizarnos y de violentarnos un derecho al que tenemos, al derecho a tener oportunidades laborales en nuestro propio país, a vivir en nuestro propio país. En la guerra, pues, migraron mucha gente hacia otros países, Honduras, Nicaragua, Panamá. Yo, herido, estuve en Cuba. Entonces, cuando hablamos de que se nos reconozca ese derecho de verdad, justicia y reparación, no pedimos mucho. Tampoco estamos pidiendo que se abran heridas que aparentemente están cerradas. No, no se trata de eso. Se trata de conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, el duelo de las víctimas, de muchas víctimas de este país, sigue ahí. Muchos, como yo digo en el video, se están muriendo con el sueño de poder tener justicia, verdad y reparación. Por eso les digo, somos una generación que nos estamos siguiendo. Les queda a ustedes, jóvenes, esa gran responsabilidad de rescatar esos derechos y reivindicar a las víctimas. ¿Es una misión imposible? Puede ser, pero sí posible si nos unimos y somos solidarios. Vivimos en un país, se nos ha creado un país que nos está dividiendo. Estamos muy divididos, muy fracturados socialmente. Nos hemos vuelto insolidarios en las mismas comunidades nuestras, ahí lo mencionaba, en las mismas comunidades nuestras. Yo hace poco en el entierro de una compañera amiga de la comunidad les decía, somos humanos, hasta que se muere la persona, vamos y le llevamos un ramo de flores, pero mientras está en vida nos hacemos el que no existe. Entonces, si queremos reivindicar los derechos elementales y fundamentales de la víctima, solo se hace con lucha social, con alzar la voz, sin tener el miedo y el temor de que no estamos diciendo la verdad, de que no estamos hablando cosas que son falsas o que son mentiras. Son cosas que sucedieron, y si no las defendemos y las socializamos y las damos a conocer, pueden repetirse. Muchas gracias, don Arnoldo. Y justamente al respecto tenemos acá a la otra cara, ¿verdad? A una joven que está tomando acciones para conservar esa memoria.
Me gustaría mucho, Marixa, que usted nos comentara un poco lo que compartía en el video acerca de su esfuerzo por invitar a los jóvenes a quedarse en un país, a construir con ustedes, a seguir haciendo. Y también que me planteara un poco cómo desde joven, desde su postura de joven, que tuvo la oportunidad de poder sacar una licenciatura, está retribuyendo y dejando en su comunidad parte de esa oportunidad que ha tenido de poder crecer, digamos, académicamente. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Me siento dichosa de poder estar en este espacio en donde puedo compartir, ¿verdad?, con otros jóvenes, porque si bien es cierto, también los jóvenes necesitamos conocer de nuestra historia. Yo crecí escuchando las historias de mis padres, las historias de mis abuelos, y creo que eso ayudó un montón para que yo pudiera trabajar para mi comunidad. Desde pequeña, pues el sueño es ese, ¿verdad? Culminar los estudios, sacar una carrera, y creo que en este proceso de ayuda comunitaria y haber crecido con esas historias que me las contó personas que estuvieron en el lugar de los hechos, ¿verdad? Eso fue como una semilla que me sembró. Vos también tenés que trabajar en colectivo. Entonces, desde el centro comunitario, que es un espacio comunitario que tenemos en el sitio Cenicero, luego de haber sacado mi carrera, mi rol era también motivar a otros jóvenes. Entonces, con las áreas que explicaba en el video, educación, arte, memoria histórica y entretenimiento. ¿Por qué la memoria histórica estamos dándole tanta relevancia? Porque las nuevas generaciones ya no saben ni cómo llegaron a donde están. No hacemos nuestra la historia de nuestros abuelos, de nuestros papás, porque queremos llegar, bueno, el adulto mayor la vivió, es su historia. No, también es parte de nuestra historia, parte de las generaciones, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista como estudiante, que gracias a Dios tuve la oportunidad de culminar mis estudios, yo siempre estoy motivando a los jóvenes. La nueva generación está bastante cómoda. La mayoría de los jóvenes en mi comunidad deciden que a 9º grado, a bachillerato, y luego pues me voy y el sueño americano. Y hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué progreso nos espera como comunidad, como municipio y como el país entero para futuros años? Si no queremos, para empezar, no queremos meternos a cargos de liderazgo de comunitario, cosa que nos ayuda un montón. A mí me ayudó mucho que desde pequeña pues quería estar involucrada, ¿verdad?, en las actividades. Mi abuela, que también aparece en el video, ella pues vivió la guerra también, y ella siempre tuvo ese espíritu de ayudar a la comunidad y también de impulsar a las nuevas generaciones. Mi persona a seguir es ella, por eso estoy trabajando también con diferentes proyectos en mi comunidad. Los proyectos van enfocados a la niñez, más que todo también a los jóvenes, en donde en las áreas que ya les mencionaba realizamos diferentes actividades, diferentes eventos, en donde lo que queremos es fortalecer esas áreas: educación, memoria histórica y la cultura también de nuestra comunidad. Entonces, también invitar, ¿verdad?, que no permitamos que alguien más que ni siquiera vivió la historia nos venga a decir y modificar todo, de que eso no pasó así, de escuchar desde la persona que lo vivió, y lastimosamente estas personas ya no van a estar con nosotros. Entonces, en este proyecto, yo como solamente investigadora, yo no viví la guerra, ¿verdad?, pero yo crecí escuchándola y yo me he hecho parte de esa historia. Yo siento que es mi historia. A partir de eso digo, no, yo tengo otro punto de vista. ¿Por qué? Porque yo escuché las historias de mis abuelos, yo escuché las vivencias de Rogelio. Entonces, si crecí en ese espacio y yo conozco la historia real, no la que me cuenta el que no la vivió, ahí digo, esta es la historia, y por esta historia tenemos que seguir luchando, trabajando en colectivo y haciendo un país justo. Muchas gracias, Marixa. Don Rogelio, hablemos un poco acerca del arraigo, la pertenencia y la comunidad. Usted es una persona que ha tenido una memoria viva
muy dura y que le ha tocado volver a construir una familia de cero, pues, ¿verdad? Y también ha tenido que padecer los discursos de una amnistía, que más parecería una amnesia, un perdón y un olvido. A mí me gustaría que usted nos hablara acerca de por qué un sobreviviente de 2 masacres sigue acá luchando por una garantía de no volver a ese tipo de pasado tan triste. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero, agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar acá y a Liduca por haberme invitado también. Bueno, como ya pudieron ver, bueno, parte de la historia, bueno, propia pues de mi testimonio y de mi comunidad también. Han podido ver el video pues donde salgo narrando algunas partes de la masacre de Coapayo, donde lastimosamente pues mi edad era bien corta, 10 años, entonces era un niño, pues todo lo que fue el conflicto armado, bueno, para mí fue bien duro, porque bueno, no tuve la oportunidad de estudiar, sacar una carrera universitaria, pues no pude, pero por eso he entendido también a través de la historia que, bueno, he venido creciendo, tuve, como le digo, mi familia fue asesinada, pero gracias a Dios me ha dado la oportunidad nuevamente y tengo una familia donde tengo mis hijos igual. Han tenido la oportunidad de estudiar y como digo, yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero como le digo, vengo trabajando desde mi comunidad para que los jóvenes de mi comunidad y jóvenes a nivel de El Salvador estudien, porque el estudio, como les digo, el estudio hace de que uno conozca a través de los libros, porque cuando uno conoce la historia, no cualquiera va a venir a engañarlo, pues, porque a través de eso uno se va desarrollando. Porque cuando uno no conoce la historia, como él decía, puede volver a repetirse en lo que es nuestro país, porque por décadas se ha venido dando sucesos en nuestro país, donde muchos años atrás, pues bueno, yo no había podido nacer, pero como he venido leyendo libros, también sé de qué ha pasado más antes, pues, pero a través de la historia. Entonces, como les digo, a los jóvenes, yo quizás un mensaje para ellos de que sigan luchando por sus familias, por su estudio, pues sabemos de que el estudio es bien importante. Y igual, nosotros como comunidad de Sitio Cenicero también, donde yo vivo, ya hace 33 años pues que nosotros lo repoblamos en ese lugar, hemos venido luchando con los jóvenes, porque sí, también la delincuencia, como decimos, nos tocó en ese lugar, pero gracias a Dios, con el esfuerzo de nuestra comunidad, hemos venido luchando con los jóvenes y gracias a Dios, bueno, hoy está bastante tranquilo, pero como les digo, nosotros, la organización que hemos tenido en nuestra comunidad, el desarrollo, con primero la ADESCO, segundo, como ya dijo Marixa, van los comités, y eso ha sido importante, porque una comunidad organizada, un país organizado, como se dice, pues vamos a seguir trabajando por un ideal, pues donde nuestro país sea, donde vaya un desarrollo bien, pues entonces gracias a Dios nuestra comunidad empezamos construyendo unas casitas pequeñas, pero gracias a Dios hoy ya tenemos una escuela donde salen niños que ya salen de 9º grado, pues, y gracias a Dios salen a estudiar a Suchitoto y luego que salen de bachillerato, bueno, salen a la universidad, pues, donde la comunidad también les da facilidades donde tener una pequeña beca. Como les digo, ese esfuerzo de la comunidad y a través de amigos que tenemos en el extranjero, pues que, como les digo, el esfuerzo que se hace es bien grande, pero motivar a que sigamos luchando, pues como comunidades unidas. Nosotros como comunidades hemos perdido esa
ese esfuerzo que antes hacíamos, bueno, verlos un cantón con otro cantón, una comunidad con comunidad, a veces hacíamos convivio. Hoy, lastimosamente, eso lo hemos perdido, pues, pero como les digo, esa lucha se puede seguir haciendo, convivir con una comunidad, con otra, pues eso yo sé que hace y une más a nuestro país. Gracias, don Relio. Quédese con el micrófono porque quisiera hacer una pregunta en colectivo, ¿verdad? Necesitamos dignificar a las víctimas, necesitamos mantener esa memoria, conservarla para no repetir, y lo tenemos muy claro. Ustedes son representantes de la construcción de esos marcos de memoria, que son esa chispa y esa herencia que nos van a permitir a nosotros seguir haciendo. Pero me gustaría que nos dijesen qué más necesitamos, qué necesitan ustedes si tuvieran la oportunidad de poder pedir y de que se les solucionaran algunas dificultades puntuales, qué necesitan puntualmente para poder seguir construyendo. Bueno, quizás para un poco contestar la pregunta, nosotros como víctimas, bueno, hemos venido luchando por años, desde los acuerdos de paz hemos venido luchando, bueno, porque nosotros como víctimas, digamos, perdimos nuestras familias y hemos venido luchando para que por lo menos nosotros como víctimas, digamos, tener condiciones de vida que sean mejores, pues, porque, bueno, muchos de nosotros que somos víctimas, que sufrimos ese conflicto, bueno, estamos algunos, bueno, con problemas, digamos, de salud, porque en ese tiempo no había salud, mucho. Entonces, de eso, como les digo, si hubieran, digamos, programas para las víctimas donde puedan ir a pasar consultas, porque, como les digo, hay muchas víctimas que están sufriendo tal vez de enfermedades crónicas, que, bueno, se los están muriendo, bueno, muchas mayores de edad, pues, entonces yo creo que eso sí sería bueno para el Estado, pues, que tomara en cuenta de que muchas víctimas estamos muriendo de muchas enfermedades, pues, que a veces no sabemos. Y también, como le digo, hay muchas dificultades. Por ejemplo, hay familias de que son víctimas y también no tienen las condiciones, tal vez para poder mandar a sus hijos a una universidad, digamos, entonces es bien complicado. Entonces todo eso yo creo que el Estado debía de ver para que todas las víctimas igual tuviéramos derechos, pues como se dice, como ciudadanos que somos, pues para poder, por lo menos si nosotros no pudimos, pero nuestros hijos que tengan la oportunidad de eso. Bueno, quizás agregarle a lo que dice Rogelio también, yo que he escuchado a las víctimas, atención psicológica, creo que faltó muchísimo. Bueno, quizás no se les atendió a las personas víctimas, porque también yo he tenido el caso de que en mi familia pues hubieron personas que fueron combatientes, ¿verdad? Entonces quedaron esas heridas. La atención psicológica pues no se les dio y creo que también eso influye bastante en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos dentro de los hogares, porque las personas no quedaron bien, pues hay un trauma que se vivió, que ha quedado ahí, ese trauma, y que necesita atención. Entonces yo recalco, creo que esa parte de que las víctimas también tuvieron que tener atención psicológica. Bueno, yo creo que en el tema de las víctimas, lo que pasa es que ya a estas alturas, después de más de 30 años de los acuerdos de paz, hablar solo de las víctimas que vivimos en carne propia, esa realidad yo creo que ya sobrepasa eso, porque ahora hay otras víctimas. La juventud es víctima ahora del mismo Estado, porque está estigmatizada. Ustedes saben que la juventud está estigmatizada como sociedad. Eso es un factor que incide también en que los que fuimos víctimas de un conflicto, dentro de una sociedad, que nos vimos enfrentados a un sistema opresor,
O sea, ahora esa generación, ustedes, están siendo víctimas también, estigmatizados. Muchos jóvenes en nuestras comunidades son víctimas, hijos de familias víctimas de la guerra, familias que tuvieron que abandonar el país y regresar y ahora siguen en la misma condición o peor que en aquellos años. Entonces, si vamos a hablar de saldar que el Estado tenga un compromiso más en relación a las víctimas, no solo son a las víctimas, porque ya las víctimas de la guerra civil, como les decía yo, ya nos estamos yendo, ya no quedan. Quedan muy pocas. Esa lucha de reivindicación por esos derechos elementales se va a ir poco a poco terminando, pero el Estado sigue revictimizando a los hijos e hijas, nietos de esas víctimas, y puede ser uno de ustedes. Entonces, como jóvenes, ¿qué podrían hacer ustedes para que eso no siga o no pase? Entonces, es una responsabilidad de las nuevas generaciones, en el sentido de que debe exigírsele al Estado un mayor compromiso en relación a los derechos elementales de nuestras generaciones, de las víctimas del pasado, pero también de las víctimas del presente. Entonces, por eso yo les decía, la revictimización, cuando nos convertimos en víctimas, ahora nos revictimizan, o sea, porque estamos sufriendo otro tipo de situación. Entonces, las cuestiones en relación a educación, salud, en temas relacionados al desarrollo productivo, a cómo esas familias, esos jóvenes, hijos, nietos de esas víctimas puedan ser útiles en la sociedad, debe ser un compromiso del Estado para que sean jóvenes comprometidos con esos cambios. O sea, no estamos hablando comprometidos con un grupo en específico, sino con la sociedad en su conjunto. A partir de ahí podemos resolver aquellos problemas que nos han venido afectando durante estos años a las víctimas directas del conflicto armado, lo que hablamos ahí. Ahora tenemos que contribuir, y bien lo explicaba la joven del cenicero, o sea, que los jóvenes debemos de retomar esa bandera de lucha de las víctimas. No lo tomen como un compromiso más allá de sus derechos elementales, o sea, tómenle como en cómo vamos a reproducir la memoria histórica en las próximas generaciones para que esos hechos que sucedieron no se repitan y no vuelvan a ser ustedes las víctimas que van a estar contando la misma historia que nosotros estamos contando, que la vimos en carne propia. O sea, estamos a punto. Yo no vengo a vender un tema ideológico, político lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con derecho propio. Y lamentablemente la izquierda de este país, lo voy a decir así porque yo soy de izquierda, porque milité en la izquierda de este país, la izquierda, ¿no? Entonces, le falló al país, le falló a las víctimas, le falló a muchos y eso le costó la factura en esos 10 años. Y nosotros los que militamos, los que militamos de corazón en esa izquierda y seguimos siendo de izquierda y vamos a seguir siendo hasta el último, consideramos que debe refundarse en un movimiento social que le permita a este país llegar a responder a eso que estamos preguntándonos ahora. ¿Qué necesitamos resolvernos? ¿Qué necesidades necesitamos resolver? ¿Hacia dónde queremos llevar este país? ¿Lo queremos llevar a ese pasado dramático y duro o lo queremos llevar a un futuro donde verdaderamente seamos una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria? Aquí no está en juego ahora el capitalismo versus socialismo, porque por ahí en las redes sociales muchos jóvenes se expresan, es que hablamos grandemente hoy en estas elecciones, si es que el país no es de unas elecciones, el país
¿O ustedes creen que solo van a hablar cuando el día de las elecciones? Solo ese día hay que hablar de lo que uno quiere, para qué quiere y qué quiere para su comunidad, para su país. No, ese es un mecanismo para que se nos permite decidir, supuestamente, entre comillas. Lo que está en juego aquí no es el capitalismo versus el socialismo, que muchos dicen, ¿acaso hemos trascendido del socialismo al capitalismo? Ni yo que estuve en Cuba no viví en el socialismo. Mentira, Cuba no es socialista. Ellos mismos, los cubanos, son sinceros, ellos no somos socialistas. Nadie, socialismo no existe. Hay una sociedad que promueve la solidaridad humana con más sentido humano. Ah, sí, eso sí existe. Si China, que le llaman comunista, es más capitalista que Estados Unidos. ¿Y a qué le tenemos miedo? A nosotros que tomamos decisiones a veces equivocadas. Nosotros mismos nos equivocamos y ahí construimos el miedo, el temor, o nos infunden el miedo y el temor para que tomemos decisiones erróneas y le demos el poder a alguien que verdaderamente no está comprometido con las grandes mayorías, sino con las minorías interesadas en que este país siga igual o peor de lo que estamos ahora. Entonces, si vamos a hablar de qué necesitamos las víctimas, es eso, que haya una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Yo creo que nos vamos satisfechos porque ese fue el ideal. Mi ideal fue cuando yo me incorporé, 12 años todavía tenía, yo no, apenas 5º grado, eso, el ideal de vivir en una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria, y por lo menos tener un techo digno donde vivir. Pero aún ahora, aún en este día, hay víctimas que viven bajo techos de lámina, de cartón y de plástico. Vámonos a las comunidades rurales, vámonos a los suburbios del Gran San Salvador de nuestro país, el que le venden al mundo ahora con luces LED y fuentes luminosas, va. ¿Acaso está bien la Binae, va, bonita, va? Pero ya habló ella de la biblioteca, que es mucho más interesante dentro de un territorio que resuelve una necesidad importante que es la educación, la formación cultural, el arte, la cultura. Sin embargo, se cierran espacios culturales, pero no se abren más espacios en las comunidades que lo necesitamos. Nos hablaron de calles de primer mundo en nuestras comunidades. Desde hace 10 años, en nuestro municipio, no existen calles de primer mundo, existen charcos en las calles de primer mundo, porque no hicieron nada, se llevaron el FODES y la DON está en las grandes ciudades, no está en las comunidades rurales, nos siguen revictimizando, nos siguen viendo como nada. ¿Será esta generación que va a seguir permitiendo eso? Les hago el llamado a ustedes, que son los que van a quedar. ¿Será que quieren ustedes vivir en esa realidad cuando vivan si como universitarios? Aquí vienen jóvenes de comunidades rurales, va. Yo conozco la UES, la UCA hace años. Yo trabajé con grupos de trabajo social de esta universidad en el Bajo Lempa con el padre Ibizate y Aquiles Montoya. No sé si tienen la historia del maestro Aquiles Montoya, el famoso economista. Son muchos trabajos, estudios de casos en el Bajo Lempa. Y muchos estudiantes ahí se sensibilizaron. O sea, habrá un compromiso social de la academia para contribuir a esos cambios que nosotros necesitamos como víctimas. Nos van a ayudar como estudiantes, como docentes, como profesionales, como comunicadores. Necesitamos hacer visible esto. De lo contrario, estamos condenados a volver a repetir la historia. Muchas gracias, don Arnoldo. Y justamente para poder abrir la palestra de la conversación, el tema que nos convoca este día es ayer la opresión y hoy la resistencia, donde hubo silencio, donde hubo autocensura, donde hubo censura, donde hubo expulsión, que haya voz, que se busque conocimiento, que se busque la justicia y que se busque también el arraigo. Yo quisiera dejar abierto el micrófono para los jóvenes en el mediano espacio, pues, ¿verdad?, en que puedan hacer sus comentarios o más consultas al respecto de lo visto,
o de tener aquí a las 3 fuentes vivas. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Principalmente darles las gracias por el espacio, por venir acá, por contarnos sus experiencias. Realmente son de mucha ayuda, pues, porque al final, más allá de la teoría y de lo que nosotros podemos consumir o leer dentro de una universidad, cuando vienen personas como ustedes, esas palabras que nosotros consumimos cobran vida, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por tomarse el tiempo y quizás una pregunta justamente en relación a lo que usted comentaba de último, y tal vez cada uno puede aportar a ella, pero es cómo dentro de su labor o dentro del esfuerzo comunitario, cuáles han sido las iniciativas, cuáles han sido los esfuerzos para solventar esa problemática con las juventudes dentro de sus comunidades, cómo ustedes lo hacen partícipes de esta memoria histórica y cómo están resolviendo en su labor y en su comunidad este problema del cambio generacional, de muchas veces la indiferencia probablemente, dentro de sus comunidades respecto a la memoria histórica y respecto, repito, a este cambio generacional. Bueno, según mi experiencia, como les comentaba, ¿verdad? Soy parte de un proyecto comunitario y siento mucho compromiso por esta generación, por la niñez también. Les explicaba que dentro de este espacio comunitario tratamos la manera de fortalecer diferentes áreas. Y creo que el compromiso ahorita de mi persona que estoy frente al proyecto, pero también de junta directiva y todos los esfuerzos que se han hecho comunitariamente, nosotros tenemos objetivos y los objetivos son: la gente joven tiene que quedarse aquí, la gente joven no tiene que irse para otro país para poder perseguir sus metas, se deben quedar aquí. ¿Cuál es el compromiso de nosotros? Buscar la manera de que esta juventud, esta niñez se quede en el país, ¿verdad? Con este esfuerzo comunitario hemos estado, bueno, que desde ya tenemos un año de que empezó este proyecto, con muchos desafíos porque pues nosotros hicimos la prueba el año pasado, empezamos y dijimos, con la adolescencia y la juventud, esta es un reto. Porque cómo vas a venir y empezar a hablar de historia, ellos se agotan, se cansan, no quieren oír de historia porque eso ya pasó, que no sé qué. Pero tenemos un objetivo, ¿cuál es? Metemos esa semilla de la historia, de sus raíces, de que se sientan identificados con su comunidad, porque sus abuelos, sus padres lo vivieron y porque ellos lucharon por algo, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cuál va a ser nuestra lucha? Si ellos lucharon por lo que más amaban, que era su tierra, si ellos como personas campesinas lucharon, no tuvieron oportunidades de estudiar, muchas de las familias que viven en mi comunidad tuvieron que refugiarse, en Honduras, pero ellos volvieron porque faltaba una lucha y era obtener esas tierras. No se quedaron allá y bueno, vamos a ver para dónde nos vamos, para qué país nos vamos. Vamos a regresar a nuestras tierras y vamos a seguir luchando por lo que queremos. ¿Cuáles son los esfuerzos ahora? Si no queremos que la juventud esté pensando únicamente en ir a trabajar para otro país, vamos a darles oportunidades también a los jóvenes y desde nuestra comunidad como directivos, tratamos de aprovechar las habilidades de los jóvenes. En nuestra comunidad tenemos un grupo de becados, gracias a Dios tenemos mucha ayuda para la juventud, pero también hay retos. ¿Y cómo hacer que después de culminar con su carrera no decidan irse porque no hay oportunidades acá? Hay que dar oportunidades, pero eso también es compromiso del Estado. Y si nosotros como esfuerzos comunitarios estamos
poniéndonos las pilas para poder cumplir con ese objetivo, pero el Estado tampoco nos está ayudando. ¿De qué manera lo vamos a cumplir? Si solo como comunidades pequeñas estamos haciendo el esfuerzo, gestionando fondos para poder ayudar, pero después de culminar la carrera no hubo oportunidades y ni modo, pues me tengo que ir del país y no voy a trabajar tampoco de lo que estudié. Entonces es dinero que se botó. Ese es el compromiso, y desde este esfuerzo comunitario nosotros tratamos la manera de que la gente joven aproveche estos espacios. Gracias a Dios estamos mejorando el proyecto, pero también hay muchísimos retos, porque para poder cumplir el objetivo no es solo decir lo vamos a hacer y me está ayudando esta institución con un poquito, pero necesitamos más. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que estamos haciendo un gran esfuerzo por la gente joven más que todo, pero también tenemos muchos retos. Hemos combinado esas áreas, la educación, el arte también, como apoyo a estos jóvenes que tienen muchísimas habilidades y que no habían sido identificadas en nuestra comunidad, porque simplemente el sistema nuevo los absorbió y se quedan ahí viendo el teléfono y con mucho ocio y no buscan otras estrategias de cómo mejorar la calidad de vida y cómo involucrarse también en el liderazgo y cómo trabajar para su comunidad y no quedarse estancados y llegar hasta el 9º grado, ¿verdad? Entonces, al identificar las habilidades de los jóvenes también hemos podido motivarlos y ayudarlos a seguir con sus estudios y a que se involucren también en el esfuerzo comunitario. Así que eso en cuanto a nuestra comunidad. Nosotros en nuestra comunidad, y vieron en el video, aparecieron imágenes que reflejan un trabajo, digamos, comunitario, digamos, desde abajo, digamos, desde las nuevas generaciones, desde los niños, desde la primera edad, que es 2 años, nosotros tenemos un centro de desarrollo en la cual la educadora que habló, que es parte de la generación de las familias víctimas, que se ha involucrado en el proceso de aportar con su trabajo en la formación. Es una parte del esfuerzo, digamos, de cómo desde la niñez, pero también en la comunidad a través de la asociación y otros comités, el tema de las mujeres, que es un tema elemental también, porque las mujeres deben de ser partícipes, y en San Carlos Lempa no ha sido la excepción. En San Carlos Lempa siempre hemos tenido y siempre hemos valorado el trabajo que hacen las mujeres. Y ese ha sido un espacio que lo hemos valorado al abrirles un espacio de un centro donde pueden ir sus niños y sus niñas, sus hijos, a poder, para que las mujeres también se puedan dedicar a actividades productivas, digamos. En el caso de la juventud, de la nueva generación, nosotros, bueno, 2 años, por ahí tenemos un proyecto que se llama Lempa Arte. Es un proyecto que nació voy a decirlo, de una locura. De un amigo artista internacional que vive en Guatemala, es salvadoreño, nativo de la comunidad, de allá de la comunidad nativo, y tiene más de 40 años de hacer arte. Y en una de sus presentaciones en la comunidad, en un evento social, cultural, él estuvo ahí invitado y nos metió en la locura ese tema del arte, de meterlos en el arte. Y entonces nosotros no somos artistas, por lo menos yo no, y creo que nadie de los compañeros, sí, algunos de los compañeros sí participaron con él hace años en un proyecto de arte, de teatro, para una fundación. Y ahí nos nació la idea de montar el proyecto Lempa Arte, que ya para este será el 3er año. Estamos, bueno, nada menos anoche tuvimos reunión del equipo de coordinación para iniciar el proceso de retomar el esfuerzo con los niños, niñas y adolescentes. Fíjense que aquí hay un factor importante, no sé si en sus comunidades de origen lo han notado, y no es que como comunidad queramos menospreciar a los jóvenes ya mayores de la edad de adolescente. Pero acuérdense que los niños, las niñas y los adolescentes tienen distintos intereses, y la juventud que ya pasa de la adolescencia tiene otros intereses. Entonces trabajar con jóvenes, y creo que ella también ya lo dijo, que es difícil. Sin embargo, nosotros hemos llevado el tema del arte a través del arte de los títeres.
el diseño y montaje de obras cortas de títeres con niños, niñas y adolescentes. Ahí expresan la realidad de nuestras comunidades sobre el medio ambiente, sobre la violencia intrafamiliar, sobre el tema de la realidad que vivimos. Y igual hemos montado el tema, claro, no vamos a involucrar porque no todos los niños y las niñas están interesados. Y fíjense cuál es el factor que afecta, y no sé si en sus comunidades de origen lo están viendo. El Estado ha hecho un esfuerzo porque la tecnología llegue a cada uno de los niños en edad. Ustedes saben que repartió tablet. Nosotros teníamos un grupo como de 30 niños. Cuando el gobierno le entregó la tablet, los niños se centraron más en su tablet y dejaron de ver el arte. Entonces, el Estado estará contribuyendo con él. Nosotros no decimos que no está bien, que la tecnología no es buena, pero también aleja a los niños de otros espacios que les pueden ayudar y fortalecer y complementar a su educación formal. Para nosotros el tema del arte es un complemento a la educación formal, no es una formación. El que puede ser artista, al ver alguno, puede ser, pero el que no, pues es un espacio donde puede ir a desarrollar habilidades, como bien lo dice ella, de personales, y eso le sirve, ¿sí? Le sirve en sus estudios, en su escuela, en su instituto, para poder hacer trabajos que le exigen en temas culturales. Entonces, es bien complicado trabajar con las nuevas generaciones hoy en día, y que la tecnología está sobre todo sobrepasando los niveles de conciencia social y sensibilidad a las necesidades de aprendizaje. O sea, porque una cosa es aprender haciendo y otra cosa es ya aprender consumiendo lo que ya está hecho a través de la tecnología. Primeramente, muchas gracias por haber venido hasta acá, tener la disposición y el tiempo para reunirse con nosotros y poder compartirnos un poco de su experiencia. Maritza mencionaba que tenían como problemática principal el desinterés de parte de los niños en cuanto a lo que es la memoria histórica. Y mi pregunta es, ¿cuál estrategia fue la que utilizaron para que los niños tuvieran ese interés en saber más, conocer y poner en práctica lo que han aprendido de sus mayores? Buenos días, un gusto, les agradecemos mucho el espacio y su tiempo. De mi parte yo tengo la siguiente pregunta. Si no mal recuerdo, don Arnuldo mencionó la palabra reparación, por lo que a mí me gustaría consultar, dado que las heridas de la guerra sabemos que son profundas, ¿qué acciones promoverían una verdadera reparación? Gracias. Bueno, con la pregunta del compañero, bueno, como les decía, ¿verdad? Trabajamos también la memoria dentro de este proyecto. ¿Y qué estrategia utilizamos? Nosotros comenzamos este proyecto en base a qué habilidades querían desarrollar la niñez y la juventud. Ya se habían identificado en dónde meter esta parte del arte, de la memoria histórica, pero lo veíamos como un reto y decíamos, ¿cómo combinamos el interés que tienen los niños y la juventud por el arte y cómo lo combinamos con la memoria histórica? Hace menos de un mes, a finales de, creo que fue el 23 de febrero, realizamos una conmemoración en donde nosotros conmemoramos los 33 años de repoblación de nuestra comunidad y utilizamos esas habilidades que tienen los jóvenes para el arte, contar nuestra historia a través del arte. ¿Y qué fue lo que hicimos? La juventud y la niñez participó en un taller de maquetas en donde muchos niños estaban interesados, niños y jóvenes, en crear, pero no solo crear algo que se puede tocar, sino también algo que cuenta una historia.
Esas maquetas representaban cómo era nuestra comunidad antes, cuando la gente empezó a repoblarla. Mientras estos jóvenes y estos niños estaban ayudando con sus manos a realizar cada figura que representaba algo de la repoblación de nuestra comunidad, había un líder comunitario, por cierto fue Rogelio quien también estuvo apoyando, porque unimos a aquellas personas que fueron testigos de esta historia, de esta repoblación, y a la nueva generación, participando en este espacio en donde se contaba la historia y al mismo tiempo se representaba en una figura. Esa ha sido una de las estrategias que utilizamos. Inconscientemente estábamos ahí contando la historia, no de manera cansada, no de manera que se tardaron horas y horas. Los niños creaban las maquetas que contaban la historia, pero ni siquiera sintieron el tiempo. Y ahora, después de que se presentó eso en la conmemoración de la repoblación, la gente pudo ver lo que los niños habían hecho y la juventud, y dijeron, bueno, ahora han cumplido con el objetivo, los niños y los jóvenes ahora saben más de su historia. También hemos tenido talleres de pintura en donde la juventud y la niñez tratan de representar símbolos, ya sea de nuestra historia o de lugares que existen en la comunidad, en donde ellos quieren aplicar el arte a través de eso. Entonces, esa ha sido la que más resalta en nuestro caso. Combinamos el arte y la memoria histórica, contamos historias a través del arte. Sí, con respecto a la cuestión de reparación, claro, las heridas son profundas, difícilmente voy a poner el caso mío y el caso interesante de Rogelio, que él quedó solo. Yo al menos me quedó una parte de mi familia, pero aún así es una herida profunda en el seno de una familia, el no, después de convivir con toda tu familia, que falten de una manera violenta parte de tu familia. Entonces, la reparación no es que digamos que queremos de que nos devuelvan a nuestra familia, porque ya es difícil. La reparación consiste en aspectos esenciales para la vida de esa víctima. Son esenciales: la dignificación, el reconocimiento del Estado, porque hasta ahora ningún gobierno de la historia ha reconocido seriamente la existencia de hechos de lesa humanidad durante los 12 años del conflicto armado. Lo han hecho de manera parcial o de manera puntual, asumiendo compromisos de organismos multilaterales que les han pedido que digan eso, pero no que haya salido del corazón y la sensibilidad humana de un gobernante que diga, en realidad sí, hubo. Y no lo digo que solo lo diga el Estado para responsabilizar a un bando y no al otro, porque todos, ambos bandos cometieron diferentes, claro, cada uno a su manera. Entonces, eso significa que primeramente el Estado debe asumir y debe aceptar con esa responsabilidad que la Constitución establece, ese derecho constitucional que tenemos las personas, la familia, de que somos seres humanos y como tal se los debe reconocer y como tal se nos debe dignificar en esa primera lógica de dignificar a la vida de esas familias. Y ya luego pasa por la justicia, la verdad. O sea, ¿qué significa verdad? Conocer quiénes, dónde y cómo. Y la justicia, pues nos estamos pidiendo, porque ya difícilmente, yo hablaba con una señora muy amiga y de ahí viven sus hijos, y decía ella, si yo no quiero que lleven preso al que mató si yo solo quiero saber dónde y cómo pasó.
con eso me siento satisfecha y me voy satisfecha de haber logrado un objetivo de saber. Sin embargo, se murió y se llevó ese sentimiento a la tumba. Esa parte. La reparación, yo creo que para las que trabajan en temas de derechos humanos, lo plantean desde el punto de vista legal, y así lo interpreto yo personalmente. La reparación son todas aquellas cosas que dejaste de hacer, esas víctimas dejaron de hacer hace, bueno, en mi caso hace 50 años. ¿Cuántos años perdí de mi vida? El no poder hacer junto a mi familia lo que pude haber hecho en esos años. Reparar, reconstruir, no lo va a reconstruir que me digan te vamos a dar 50 o te vamos a dar una mansión aquí en una de las... No, o sea, satisfacción va a ser para las víctimas. Bueno, en mi condición es que verdaderamente me dignifique en mis últimos años de vida poderlas vivir de la mejor manera. Y eso no pasa solo con lo material, pasa porque tenga derechos elementales que no se me deben de seguir violentando, como el acceso a la salud, que mis hijos o nietos tengan educación digna y merecida y que pueda gozar de todas aquellas cosas elementales que son importantes para la vida, para vivir feliz, con justicia y libertad. O sea, si eso pasa, creo que las víctimas estaríamos aplaudiendo. Difícilmente lo veo que vaya a pasar en el corto o mediano plazo. Pero sí, la lucha va a seguir y esa lucha es de todos aquellos que tenemos la sensibilidad humana, porque no se nos siga revictimizando. Y ustedes, las generaciones, son las llamadas. Porque cuando elegimos para bien o elegimos para mal. Cuando somos casados, y alguien se divorcia, lo primero que le dice el esposo o la esposa, ojalá lo que hayas conseguido por allá sea mejor que lo que tenías ahora. Entonces lo que se trata ahora, que cuando elijamos algo que verdaderamente sea digno de representarnos y nos identifique y nos represente dignamente como sociedad, como persona, y eso va a ser bastante importante para la sociedad en los próximos años que vienen. Entonces, si eso es así, llenamos y satisfacemos ese vacío, ese duelo. Nosotros llevamos un duelo y ese duelo no es lo mismo que se muera mi pariente aquí y lo vaya a dejar al lugar que estar ahora adivinando dónde está, cómo pasó, qué fue. O sea, no, ese duelo lo llevamos en el corazón, somos humanos y lo vamos a llevar hasta el último momento de nuestras vidas. Pero la dignificación de nuestros últimos años de vida debería de ser como un compromiso del Estado, de las instituciones responsables, de hacer justicia, voy a poner un ejemplo, el caso de mis hermanas, yo lo llevé a la Corte Suprema de Justicia, tengo un habeas corpus, se me aprobó, se me validó todo eso, y lo enviaron a la Fiscalía de San Vicente. Voy a la fiscalía, miren cómo es revictimizarlo a uno, ¿va? Voy a la fiscalía con el apoderado de abogado a preguntar por el caso y viene la licenciada encargada, la fiscal, y nos manda a una sala y llega con el expediente y dice, lo tira así y me dice, revísenlo. Ahí está, yo me voy. ¿Y cuándo desaparecieron sus hermanas? ¿Y por qué no pone una publicación en el Facebook, ahí en las redes sociales? Ahí tal vez le dan... O sea, ¿cómo a estas alturas, después de tantos años, me va a venir a decir una persona de que yo tengo... O sea, no es una persona o un niño o una niña que desapareció ahí yendo a la escuela o se la robaron ahora, no. Es un caso mucho más trascendental en la sociedad que tiene connotaciones mucho más allá de una desaparición. Entonces, pongo esos ejemplos porque así estamos, el Estado, y más ahora difícilmente vamos a poder
el diligenciar nuestros casos. Va a ser difícil poder, como les digo, en el corto, mediano plazo, tener eso que tanto añoramos, satisfacción y libertad de morir tranquilamente, que nos vamos satisfechos de que hemos alcanzado la máxima dignificación como ser humano para nuestras víctimas. Bueno, pues entonces agradecemos mucho su atención y su espacio. Estimados jóvenes, ustedes están haciendo resistencia en el momento que están conociendo más acerca de la historia, de las experiencias, van a tener la oportunidad de poder brindar la garantía de una no repetición porque tienen conocimiento. Así que les agradecemos mucho la conciencia y el estar acá, escuchando sobre estas historias y cultivándose acerca de la memoria histórica también. Muchas gracias también a ustedes tres por su tiempo, por sus experiencias y por continuar en esta lucha que merece tanto aprecio y tanta dignidad, ¿verdad? También gracias al IDUCA, a las instituciones que están unidas dentro de la universidad, por este atestado, audiovisuales también, que ha hecho estos productos tan preciosos que van a quedar justamente para la memoria y que son parte del legado. Muchísimas gracias a todos y pasen buen día.